Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. La Biblia es un libro, el Antiguo Testamento, en modo particular, sobre el cual no sabemos, entre comillas, nada. No sabemos ni siquiera quién lo escribió. Decir quién lo escribió es un eufemismo, porque la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros que se colocan juntos de manera variada en el transcurso de la historia y que fue escrito por decenas de personas de quienes no sabemos nada, y que otras personas decidieron de manera variada y diferente recogerlos en un conjunto que conocemos como canon, nosotros en Italia, pero vale para los católicos de aquí en Ginebra. No sé si es que tiene algún regalo. Por ejemplo, tenemos el canon católico, que está constituido por 46 libros del Antiguo Testamento, y que son los 46 que debemos considerar como verdaderos. Los protestantes tienen solamente 39 libros como verdaderos. Para ellos, 7 libros no son verdaderos, es decir, no son canónicos, no tienen ninguna credibilidad. Los hebreos poseen 39, como los protestantes. Los cristianos coptos poseen aquellos de los hebreos y otros libros que no son verdaderos, ni para los hebreos, ni para los católicos. Los samaritanos tienen solamente 6 libros como verdaderos. Todos los demás, de acuerdo con ellos, no son verdaderos, no tienen ninguna credibilidad. Los libros que debemos creer como verdaderos dependen del lugar donde nacemos. Si yo nazco en Roma, creeré que son verdaderos 46 libros. Si alguien nace en Ginebra, creeré que son verdaderos 39. Si se nace en Jerusalén, se cree verdadero 39. Si se nace un poco más al norte de Jerusalén, se cree que son verdaderos solamente 6. Si se nace al norte de África, se cree como verdaderos 39, y otros que no son verdaderos, ni para Roma, ni para Jerusalén, y tampoco para Ginebra. Un libro del que no sabemos nada, no sabemos, ni siquiera quién lo escribió, son los primeros 5 libros, la Torá, el famoso Pentateuco, que es tradicionalmente atribuido a Moisés, fue escrito después del exilio babilónico, es decir, en el siglo V a.C., en el mejor de los casos, 7 siglos, después de Moisés, 7 siglos. Por otra parte, en la época de Moisés, la lengua hebrea no existía. Los primeros indicios de la lengua hebrea, los indicios escritos, es un alfabeto protohebreo, encontrado en el sitio llamado Tel Sayit, y pertenece al 10º siglo antes de Cristo, en el mejor de los casos, 3 siglos después de Moisés. Libro de Isaías, el mayor de los antiguos profetas, Antiguo Testamentario. Se compone de 66 capítulos, de los cuales, si ustedes leen los estudios del profesor Penna, que es consultor del Pontificio Consejo Bíblico del Vaticano, él escribe que los primeros 39 capítulos se atribuyen a Isaías, porque no hay motivos serios para negarlo. Pero no porque estamos seguros de que son suyos. ¿Por qué digo los primeros 39? Porque los capítulos del 40 al 55, pero todos saben que quien tenga aquí una Biblia, que la abra, el libro de Isaías, y si en la parte de adelante tiene una página de explicación, estará escrito allí que los capítulos del 40 al 55 fueron escritos por el que se llama, de modo muy astuto, segundo Isaías, en griego deutero, que significa segundo, por lo tanto, el segundo Isaías. Bueno, es una pena que el de deutero Isaías escribió 200 años después del primero. Escribir deutero Isaías sirve para que en nuestras cabezas permanezca Isaías, Isaías, Isaías. Los capítulos del 56 al 66 fueron escritos por el trito Isaías, es decir, el tercero. Él escribe algunas decenas de años después del segundo, por lo tanto, en el mejor de los casos, el libro de Isaías fue escrito por 3 individuos distintos en el transcurso de 250 años. Por eso, en la mejor de las hipótesis,
leyendo los estudios, donde dice que los capítulos del 1 al 39 se le atribuye a Isaías, porque no existen motivos serios para negarlo. Se dice entonces, de los capítulos del 13 al 23, ya sabemos que no fueron escritos por él. Si yo afirmo, sobre la Divina Comedia, el infierno fue escrito por Dante, porque no tenemos motivos serios para negarlo. Sin embargo, y es de los cantos, 10 ya sabemos que no fueron escritos por él. El purgatorio fue escrito por Deutero Dante, que escribe 2 siglos después de Dante, y el paraíso fue escrito por el tercer Dante, que escribe varios años, y en conclusión les digo, por lo tanto, la Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri. ¿Qué me dirías? De esa forma, está ese libro de Isaías. En el libro de Isaías, el que depende de los libros de los masoretas, que son las Biblias que tenemos en casa, comparan con el libro de Isaías, que se encuentra en los textos de Qumrán, encontrarán 300 variantes. Entre ellas, palabras enteras, que pertenecen a uno, pero no pertenecen al otro, y viceversa. Por tanto, aunque hubiera sido escrito por Isaías, la pregunta debería ser, ¿cuál de todos escribió? Porque 300 variantes no es poco. Cuando nos encontramos con estos textos, debemos decir, hagamos de cuenta que las cosas sean así, hagamos de cuenta que la Biblia que poseemos es la original, porque es un hacer de cuenta. Que intentar dar crédito sin preguntarse, cerrando los ojos y los oídos, si leemos los estudios de los docentes universitarios israelitas, biblistas, por lo tanto, no de los antisemitas, pero de los docentes israelitas, ellos escriben, el profesor Alexander Rofe, enseñó 40 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dice que la única certeza que tenemos es que la Biblia que poseemos no es aquella escrita originalmente, porque cada vez que la escribían, la reescribían y la alteraban. Una cosa es cierta, la que poseemos no es igual a aquella escrita originalmente, que por cierto, nadie sabe cuál es, porque no existe. La Biblia escrita en origen, la Biblia, es una terminología introducida por los griegos, aquel conjunto de libros, escritos originalmente, que incluíamos 11 libros más, y que en el transcurso de los siglos desaparecieron. ¿Cómo sabemos que esos 11 existieron? Porque se mencionan en la Biblia, que tenemos en casa, se mencionan, de acuerdo con el libro de... Solo que ese libro, ya no existe, como se escribe en el libro de... Solo que ese libro, ya no existe. Alguien a lo largo de los siglos, hizo que desaparecieran, cada vez que la reescribían, la modificaban, de acuerdo al que encomendaba la tarea. Hay algunos pasajes, de acuerdo con la Biblia, los fariseos piensan que existe la vida después de la muerte, los saduceos no, los saduceos eran otra casta sacerdotal hebrea, para ellos después de la muerte, no hay nada, como se menciona en la Biblia. En cambio para los fariseos, sí, y cuando la Biblia estaba en el control de los fariseos, por ejemplo, en el versículo, donde dice que el justo permanece firme en su firmeza, los fariseos cambiaron la palabra firmeza, y solamente escribieron, permanece firme en su muerte, como quien dice, el justo sigue justo, después de la muerte. El interés de ellos era vincular la idea, que después de la muerte, puede haber algo más. A este respecto, no me pronuncio, no estoy diciendo, que después de la muerte, hay algo o no hay, yo no lo sé, yo no sé, lo que nos aguarda, después de la muerte. No hablo de eso, lo que digo es que en la Biblia, se hacían cambios, de acuerdo, con quien estaba reescribiendo, en ese momento. En el libro de Jeremías, donde consta, una famosa profecía, sobre la toma de Jerusalén, por Nabucodonosor, los docentes israelíes escriben, que esa profecía, fue introducida, después de que sucediera el hecho, con el fin de hacer creer, que era una profecía. Todas las profecías bíblicas, repito, todas las profecías bíblicas, son todas post-eventum, todas. El libro de Daniel, estoy explicando, porque estas conferencias son inútiles. El libro de Daniel, que para nosotros, los católicos italianos, mejor decir cristianos, y no solamente católicos, para los cristianos,
Por tanto, todos los cristianos, y no solo los católicos, es un libro profético. Es decir, Daniel es uno de los profetas más importantes. Ustedes sabían que, para el canon hebreo, el libro de Daniel no es ni siquiera considerado entre los libros de los profetas, no es parte. Está entre los Ketuvim, esto es, entre los otros escritos, que es la parte menos importante de la Biblia. Por lo tanto, las profecías de Daniel, sobre las cuales muchos predicadores se enriquecieron y se están enriqueciendo, sobre todo, haciendo cálculos para el 2012, etc., mejor dejaremos eso por allá. Las profecías de Daniel, como está escrito en este libro de aquí, por los rabinos, la profecía de los 400, después de proporcionar las referencias, usted no debe creerlo, yo hablo lo que digo. Si así lo desean, se debe utilizar para que cada uno desarrolle sus propias ideas y argumentos. Si ustedes piensan que es todo una tontería, no lo absorban. Si piensan que puede ayudarles y que para sus propios razonamientos, que es lo único importante, cada uno debe pensar, usar su raciocinio en función de su vida. Nunca deben seguir a otra persona. Después les informo las referencias. La profecía de los 490 años, que está escrita allí, y quien escribe, es el señor rabino, del templo Sinaí de los ángeles, escribe que los 490 años, son fruto de una mistificación, de una modificación, de un escrito anterior, donde se hablaba sobre una determinada cosa, que debería suceder después, en un periodo de más o menos 70 años, y como no sucedió, modificaron los 70 años, en 70 semanas de años. Está escrito aquí, por los rabinos, ¿lo ven? El Antiguo Testamento, es aquello de allí. Es uno de los tantos libros, que la humanidad que escribió, en el curso de su historia, y como tal debe abordarse. El problema nace, en el momento en que alguien, sobre aquel libro, construye verdades absolutas. Este es el gran problema. El hecho de que existan estas contradicciones, quiere decir, solo podemos tener conocimiento. Hay contradicciones allí, de la misma forma, como existen en todos los demás libros, escritos en la historia de la humanidad. La Biblia no es peor que otros libros. Sobre los demás, afortunadamente, no se construyeron las cosas que fueron construidas sobre este texto de aquí, y es por eso que debe ser tomado en consideración. Pero si usted sabe reconocer, y repito, y en el caso, más tarde veremos sobre las traducciones falsas.